Bogotá en obra, ahora en la 68, obra en la 100, obra ahora en la séptima. ¿Qué va a pasar con el pico y placa? Que había sido un tema tan sensible en campaña antes de usted llegar a la alcaldía y que vuelve a estar sobre la mesa. ¿Va a hacer cambios en el pico y placa teniendo en cuenta que Bogotá está cada vez más en obra? Ahora, digamos, la pregunta es si vamos a ampliar el pico y placa, si vamos a Si lo va a sacar más carros de modificar. circulación. Sí. No, no está contemplado ampliar el pico y placa en este momento. O sea, porque el único camino sería ampliarlo y eso es imposible en este momento también. La ciudadanía con razón está desesperada. Entonces, decir que vamos a ampliar las restricciones vehiculares ahorita no se puede. Se mantiene el pico y placa durante la etapa de la construcción. Alcalde, ¿qué pasa con los puentes de la 100 y de la 127? ¿Qué clase de obras va a haber allí? Bueno, en la 100 es una intervención grande porque digamos, se crea como una especie de doble calzada. ¿Ustedes recuerdan cómo funciona eso hoy? Hay una especie de doble calzada que se genera en la oreja de la 100 con séptima. Hoy solamente 2 carriles, ahora habrá 4 carriles. Eso va a ampliar la capacidad de esa intersección y va a conectar lo que será la obra de la séptima con la 68 y con el plan parcial del Pedregal, que tendrá ahí una estación de transferencia al sistema de transporte público. Entonces, esa es una intervención grande que va a haber en esta obra. Y las otras son 127, 134, que también permiten, por ejemplo, en la 134 va a haber una intervención que va a garantizar que las edificaciones que hay alrededor de la 134 puedan conectarse. También se hace como una especie de doble calzada en la oreja, básicamente. Entonces son las intervenciones principales que hay, son en la 127, 134, bueno, también hay en la 170, en esta obra. Esta obra es integral, Néstor, esta obra es compleja, es difícil y pues la vamos a sacar adelante. Alcalde, sobre la ciclorruta también hay inquietudes de la gente, si se va a mantener la ciclorruta durante la ejecución de estas obras sobre la carrera séptima. En el tramo de la 100 a la 200 no, la vamos a construir, pero no podemos tener ciclorruta durante la obra, vamos a moverla para conectar con la novena, como les decía. Claro. Y con otras zonas que hay también ciclorruta bajando por la 100. Sí, alcalde. Entiendo que el objetivo del corredor de la carrera séptima, perdóneme, busca dar opciones a ciclorruta y a Transmilenio, pero sí, reduce los carriles para los vehículos particulares. Y eso podría causar trancones, o al menos disminuye de 3 a 2 en muchos tramos los carriles por la carrera séptima. ¿Han contemplado las consecuencias de ese cambio en el diseño? ¿Cómo se va a manejar el tráfico? Digamos, no hay más espacio, ¿no?, en la séptima, pero ahí lo que nos puede, y estamos trabajando para tener la claridad en el impacto específico, pero hay una reducción muy significativa del tráfico en esos carriles mixtos, porque hoy en la séptima, en esos 3 carriles pasan más de 235 buses por hora del sistema zonal, buses zonales. Eso se va a reducir drásticamente, porque vamos a tener Transmilenio. Entonces ya no va a haber ese número, va a haber número de buses necesario para conectar las rutas zonales con el corredor de Transmilenio troncal ahí, pero no va a haber rutas que transiten durante todo el corredor como ocurre hoy. Entonces, al sacar usted, pues yo calculo cerca del 70 o inclusive más del % de los buses que hoy transitan por la séptima en esos corredores, en esos carriles mixtos, usted va a beneficiar también la movilidad del tráfico mixto. Sí. Alcalde, gracias por estos minutos. Quiero hacerle una pregunta final sobre el San Juan de Dios. ¿Hay acuerdo con el gobierno nacional finalmente sobre el San Juan de Dios? ¿Lo hacen oficial el día de hoy? ¿Tengo entendido? Hoy anunciamos con el presidente un acuerdo al que llegamos. Los detalles pues los podremos informar ahorita en el evento. Pero hay un acuerdo que va a permitir que concurramos, distrito, nación y gobernación, en la recuperación de todo el complejo San Juan de Dios. Y eso es una noticia importante para Bogotá, porque creo que va a traer una inversión muy importante para la ciudad y va a ayudarnos en la oferta en salud en la ciudad. Pero, alcalde, ¿van a estar los dos, el presidente Petro y usted, presentando el proyecto del San Juan de Dios? Vamos a estar los dos, sí. Okay. Así va a ser hoy. Se va a llamar Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez. Sí, el nombre pues estamos trabajando, pero ese es el énfasis. El énfasis es... Este no es el nombre. La ciudad se está envejeciendo y el país se está envejeciendo.
y cada vez más es importante investigar e innovar en todo lo relativo al proceso de envejecimiento. Esto no es un tema para adultos mayores, el envejecimiento arranca desde que uno nace más o menos. Entonces hay que avanzar en la investigación de lo que esto implica, cómo logramos más salud durante más tiempo en la vida, porque cada vez vamos a vivir más, y esa va a ser la apuesta principal de este complejo Pero hospitalario. no entiendo, San Juan de Dios. ¿va a seguir siendo un hospital el San Juan de Dios? Sí, va a tener hospital, va a recuperar, porque hoy no es hospital. Hoy tenemos el materno-infantil que hace parte del complejo, pero el Hospital San Juan de Dios va a resurgir como hospital, pero además esto es un complejo de más de 20 edificaciones que se van a articular para la investigación, para la educación, para la formación y la investigación en términos de envejecimiento y vejez. Esa es la apuesta que tenemos. ¿Pero qué es Que le propuso el distrito a la nación. ¿Qué quiere decir investigación en crecimiento y vejez? En envejecimiento y vejez es investigar todo lo que implica hoy que vivamos más, cómo garantizamos que esa vida más larga sea más sana, cómo garantizamos tomar medidas que no es solamente en términos de salud, sino también en términos sociales, de los determinantes sociales que afectan la salud en términos de ciudad y como sociedad en nuestro país, para garantizar que reducimos el riesgo de enfermedades que llegan en la vejez. Entonces, es una investigación que incluye centro hospitalario para atención, pero también centro de investigación y de formación. Alcalde, esa es la apuesta. La contraprestación, o digamos el acuerdo, implica que el gobierno nacional va a entregar cerca de 1.5 billones de pesos para el San Juan de Dios. Pues eso ya lo comunicaron ellos, pero los detalles después del evento del mediodía. Ustedes me iban a hacer una pregunta y ya van como por 5. A riesgo de que me vuelva a regañar, señor alcalde, le hago la última sobre fútbol. Me estaba contando aquí Ricardo Rego que hay posibilidades de que el partido de despedida de la Selección Colombia sea en Bogotá. ¿Usted lo tiene confirmado? ¿Quiere hacer algún anuncio sobre el final? Estoy trabajando de la para que así preparación? sea, Néstor. Estoy trabajando para que así sea. Espero poder dar pronto esa noticia de que el partido de despedida de la selección antes de que se haga para el Mundial es en Bogotá, en el Estadio El Campín. Tal vez esta misma semana tenemos esa noticia. Sí. ¿Y de quién depende? Estamos trabajando en la organización del evento por la fecha, que no es fácil porque es antes de las elecciones. 29 un par de de días mayo. antes. 29 de mayo. Exactamente. La selección. Entonces estamos trabajando. El 31. Exactamente. Entonces estamos trabajando para tener las capacidades de fuerza pública, de organización y todo lo necesario para que se pueda realizar aquí en Bogotá. Sí, ya está definido que es en Bogotá, porque el alcalde de Medellín me está diciendo que también está trabajando para hacerlo en Medellín. O sea, bueno, pues estamos trabajando los dos. Espero que ganarle esta Fico con cariño. sí. No, aquí me está escribiendo y me dice saludos a Galán, que lo invitamos a Medellín a ver el partido. Creo que le va a tocar venir a él. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Alcalde, ¿el partido contra quién es? Rival africano. Todavía no se sabe quién es. Pero dicen que será Pero rival es la despedida de la Selección Sí, Colombia, claro. que se va de inmediato para el Mundial de Norteamérica. Exactamente, antes de viajar a México. Me encantaría que usted ganara esta batalla con el alcalde de Medellín. Batalla amistosa, pero batalla al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Como todas las batallas con Fico son amistosas porque es una competencia sana y nos estamos ayudando para sacar adelante desde las regiones de este país. Vale. Alcalde Galán, muchas gracias. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Bogotá, Bueno. Ricardo, va a ser... Si hoy hay trancones y hay muchísimos problemas de movilidad, no quiero contarle cuando empiece la construcción del corredor de la Cambiar Sierra. de hábitos, cambiar de hábitos y reorganizar la vida. No hay, padre. No hay nada que hacer, hay que gozarlo porque ¿qué? No, Hay que gozarlo. gozar. ¿Qué, Sí, ¿Usted goza el porque trancón? No hay nada más que hacer porque es lo mejor que ¿Pero vamos qué, a usted tener. se pone a Entonces, bailar en el trancón sí, o qué no hace? hay otra, hay que poner la mejor actitud Padre. porque es un bien para la ciudad y para los demás, para el futuro. Gozarlo no sé tanto. Sí. Sí, no, yo creo, lo gozo. Creo que Pero hay es que si no me amargo y es peor. No, es que le Soportarlo. voy a decir en serio. Hay que planear la vida Claro. para no En eso estoy de para acuerdo. no salir por la Y séptima. para no porque salir eso- en carro en Hay lo que posible. buscar contrahorarios y salir cosas por- de esas. Salir por la séptima, que es Pero hay que celebrar que la ciudad esté creciendo, que la ciudad se esté generando mejor. Yo tengo dudas de apoyo ese eso. proyecto, ¿no? Yo tengo Sí, dudas sobre ese voy a proyecto, decir una pero bueno. cosita que me van a regañar, pero esa vía hasta al menos la calle 140 no tiene tanto tráfico como la gente cree. La verdad es que la calle 100, pues la carrera séptima es una vía que desde la calle 100 hasta la calle 140 aproximadamente, pues tiene un tráfico relativamente bajo, entre otras cosas porque es una vía amplia, es una vía que tiene
4 carriles en cada sentido, incluso en algunas zonas, por ahí por el barrio Santa Ana y barrio Santa Bárbara, al frente del centro comercial Santa Bárbara, llega a tener incluso 6 carriles por cada sentido. Entonces es una vía amplia que tiene hoy un tráfico relativamente bueno. Paso todos los días por ahí. Paso todos los días por ahí. Siglos no va por la paso séptima. Todos los días por la carrera movilidad. séptima. Lo que pasa es que es amplia. Néstor, tiene movilidad porque tiene 3 paso carriles. todos los días y salgo por ahí cuando salgo de Bogotá al norte, y entonces ahí sí le iba a decir de la calle 140 al norte, pero especialmente llegando a la 170, donde queda Codabas, que es como la calle 162. Un poquito más al norte, ahí, Héctor, en la hacia afuera, 180 eso es imposible. Es imposible. De ahí en adelante, mejor dicho, peor de lo que hay hoy, no es posible. Pero ¿saben por qué? Porque se reduce de 3 a 1 carril. Pero claro, allá el famoso cuello de botella, ahí ya está hace años, toda la vida. Pero quiero decirles que además la ampliación de la carrera novena desde la calle 170 hasta la calle 183, cuya entrega anunció el alcalde para los próximos días, porque esa es una obra que prácticamente está terminada, va a aliviar mucho tema del tráfico. Héctor, ¿qué es lo que me quiere decir? Que no se asuste tanto, que no pasa tanto, y que ahí lo que están haciendo es una troncal de Transmilenio, porque me llamó un poco la atención que digamos en la mitad de la entrevista preguntaban, ¿por ahí va a haber Transmilenio? En realidad la obra es una troncal de Transmilenio. Y de lo que se trata es de conectar Transmilenio desde la séptima, desde el norte, bajando por la 68 hasta alimentar la primera línea del metro en la 1 de mayo. Ahí es indispensable entender que para que ese flujo se pueda dar hay que conectar la 100 con la séptima, porque hoy en día toda la gente que vive al norte y en la séptima tiene que ir hasta la autopista para contar con el transporte masivo. Entonces la forma es a través de la séptima conectar con la 100 ahí en el Pedregal, o sea en la 100 con séptima, y poder conectar a través de la 68 el resto de troncales. O sea, esto tiene que ser como un sistema, esto no puede ser tramitos independientes, porque la gente no se puede bajar del bus. Para poder llegar desde el norte, desde el Codito hasta por ejemplo, la 1 de mayo, o aprovechar la inversión del metro, tiene que ser a través de esa troncal. Ahora, es cierto, me dicen aquí un par de oyentes, si hay vías en Bogotá que merecen la reconstrucción, son la séptima y la autopista norte. La autopista de autopista norte no tiene nada, la séptima está en mora de un plan de reconstrucción. Además, cualquier peso invertido en la séptima se retribuye en valorización pues con creces. Es que es quizá la troncal más valiosa en términos de finca raíz y de valor de la tierra de toda la capital. Entonces pues cualquier inversión ahí, aunque sea costosa, pues se retorna con creces. Mire, Néstor, la realidad es que el proyecto de troncal de cualquier sistema de transporte masivo de la séptima tiene un déficit de 12 años, porque todos los diseños de urbanismo y de movilidad de la ciudad respondían a que ese corredor oriental, ese borde oriental que lo conforman la avenida Caracas, que ya tiene la intervención del metro, la carrera 13, ese borde oriental necesitaba con urgencia una remodelación o una capacidad ampliada en la carrera séptima para que los riquitos del Chicó se movilizaran, no, para que la gente, como lo decía María Consuelo, que vive en el Codito, que vive en el Verbenal, que salen a trabajar y que seguramente trabajan en el centro o trabajan mucho más al sur, pues tuvieran un sistema de transporte digno. Es que usted pasa por la carrera séptima a esas alturas y eso parece una trocha, y es increíble que la principal avenida de la capital, la principal carrera de la capital, tenga 2 carriles, uno de ida, uno de vuelta, en la zona más densamente poblada del norte de la ciudad, de sectores populares. Entonces, la intervención ya terminó, Aurelio, la intervención era urgente. Ojalá no haya un sabotaje por parte de muchos de los vecinos que tienen ahí un interés, especialmente en el cuello de botella que es entre la carrera 90, en la calle 95. ¿Qué sabotaje podría haber allí? Pues acciones populares. Es que recuerde que muchos de los procesos que se han parado del corredor de la séptima han sido por acciones populares de la calle 94 o calle 95. Eso no eran vecinos, eran políticos oportunistas que estaban moviendo unos intereses en época electoral.
Pero No. y también, de acuerdo, pero también con vecinos, ¿no? O sea, finalmente quienes firmaban la acción popular eran los socios y los vecinos de la zona. Entonces, ese pequeño cuello de botella, que es donde el corredor no tiene capacidad, o sea, para poder hacer la séptima, en cualquiera de los escenarios, ahí hay que quitar un pedazo de esa propiedad. Pues eso ha sido el eterno sistema de oposición a que se haga este corredor que lo necesita la ciudad. Pero ahí ahorita no va a haber intervención en esa zona no, que está mencionando. De la 100 al norte. De la 100 al norte no va a ser lío. Que es de la 100 al norte. Es que la verdad es que toda la discusión que se ha dado sobre la séptima no es sobre el tramo que se va a empezar la intervención hoy. Sobre ese tramo nunca ha habido discusión, nadie ha dicho nada, y que hagan lo que quieran, entre otras cosas porque es una vía que relativamente funciona, insisto, bien, salvo entre la calle 116 y la 122, que es el frente de Usaquén, al frente de la clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá y toda la parte de Usaquén. Aurelio, perdóneme, a propósito de la Santa Fe, me preguntan, Ricardo, algunos oyentes, sí, señor, la llegada a esas clínicas y hospitales que quedan en el norte de Bogotá. Ahí está en la séptima con 116. La Fundación Santa Fe. Después, más al norte, está el Hospital Simón Bolívar, señor, en la que es sobre la séptima. Séptima con calle 170 y pico. 165, en realidad es antes de la 160. Y un poquito más abajo está la cardio. Sí, eso es 163 abajo de la novena. Así usted que puede llegar por la séptima. Pues para quienes van a los hospitales, las mismas reglas de juego que para el resto del mundo. Paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Hablar de la movilidad en Bogotá va a ser en estos días, a partir de febrero, un dolor de cabeza. Señor Aurelio. Néstor, le cuento que he estado fascinado oyendo a mis compañeros de panel con esos renders mentales que se están haciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan los renders, no? Aquí, sí, señor. Cada vez que hablaba uno, yo me imaginaba el render y entonces vamos por aquí, y va a cerrar acá y todo esto. No, porque es que Bogotá tiene una experiencia negra con la Avenida 68, con la calle 68. Avenida Carrera 68. Avenida Carrera 68. ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? Bueno, a mí ya se me perdió la cuenta. 6 años tal vez, 5, ¿no? Dijo el alcalde. Y apenas van en más del 50% de la obra. Por el sistema de grupos, que es coger la obra y partirla entre varios contratistas de a pedazos. Bueno, el alcalde Galán dijo que la séptima, este pedazo de la 100 en adelante, también va a ser por grupos. Entonces yo me fascinaba oyendo a mi querida amiga María Consuelo diciendo, y entonces vamos a conectar con el Pedregal, y vamos cuando conectemos con el Pedregal, yo me temo que yo estaré también es debajo de un pedregal ya, ¿cierto? Porque esto va pésimo. Dios no lo quiera, Aurelio. Si el sistema de licitación va a ser exactamente igual al de la 68, Aurelio, estoy en todo con Néstor Morales y su escepticismo de todo. No, pongámosle fe. Yo no es que sea escéptico, soy realista porque estoy diciendo que esto durante la construcción va a ser difícil. Proyecto de construcción, uno de esos grupos a 3 años, otro de los grupos a 5 años. Así que esto debe terminar en el año 2031. Si pasara el milagro de que la obra termina a tiempo. Lo que pasa es que en Colombia nunca o muy pocas veces una obra se construye en los plazos. 8 de la mañana, 18 minutos. Estás escuchando Blue Radio. También echaron en la Cancillería a Julio Riaño, que es el decano del mundo diplomático, no cualquier embajador, un hombre de carrera que fue jefe de protocolo, embajador en diferentes países. Lo echaron, él era embajador en Turquía, considerado uno de los más experimentados en la diplomacia en el país, y va a tener consecuencias porque nombraron en su reemplazo a una señora Jennifer Palma, nueva embajadora en Estambul, que no tiene ninguna experiencia diplomática y que había sido declarada insubsistente por Olmedo López, el corrupto. Recuerden ustedes cuando pasó por el Fondo de Adaptación. Todo un mundo, un poquito, la verdad, sin sentido. Necesitamos ser conscientes de qué manera nos aproximamos a la realidad. Eso es lo que llaman actitud, ¿verdad? Es la forma constante, habitual, con la que nosotros afrontamos las situaciones. Las relaciones con las personas, los problemas, las experiencias de placer. Hay que revisar
y métale las constantes protestas que hay en Bogotá. Una de ellas se desarrolla en este momento. Hay protesta de conductores de buses intermunicipales por la calle 13, que es la salida occidental por el río de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un bloqueo que es protagonizado por conductores de buses de la flota intermunicipal de La Sabana y que genera fuertes trancones a esta hora en la calle 13, uno de los principales corredores de ingreso a la ciudad por el occidente de Cundinamarca. La protesta se registra a la altura del río Bogotá, donde varios buses fueron atravesados sobre la vía, impidiendo por supuesto el paso de vehículos que se dirigen hacia la capital del país desde municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y otros. Según se pudo establecer, el bloqueo se originó como reacción al robo de una buseta ocurrido en la mañana de hoy en el sector conocido como Tres Esquinas. Los conductores del gremio aseguran estar cansados de los constantes hechos de inseguridad y reclaman mayor presencia de las autoridades en ese tramo vial de la entrada a Bogotá. En videos difundidos por ciudadanos se observa cómo los buses intermunicipales ocupan completamente la calzada de la calle 13, generando un trancón impresionante y afectando por supuesto a miles de pasajeros que se movilizan hacia Bogotá en plena hora pico. Los manifestantes piden por supuesto, Néstor, intervención inmediata de las autoridades nacionales y locales para reforzar la seguridad en este corredor occidental y así prevenir nuevos hechos de inseguridad en el transporte público allí en ese punto de esta vía nacional, Néstor. Felipe, gracias y atención. En Estados Unidos esta mañana está pasando la tormenta de nieve, aunque siguen las muy bajas temperaturas. Un frío sin precedentes y unos efectos devastadores en el tráfico aéreo, por ejemplo, casi 20.000 vuelos cancelados en los últimos días. Hay casi 1 millón de hogares sin energía eléctrica todavía en 36 de los 50 estados de los Estados Unidos. Desde Washington reporta Jacopo Luzzi. Buenos días, Néstor. Estados Unidos continúa enfrentando las secuelas de Fern, la tormenta de nieve de tamaño histórico que ha afectado a más de 140 millones de personas este fin de semana, causando por ahora la muerte de al menos 30 personas y dejando a millones sin electricidad. El canal CBS mostró sobre todo daños masivos causados por la nieve y el frío. It's beautiful, but it's also dangerous. I mean, look at this, what's happened to these power lines here. How the ice, the weight of the heavy, thick ice has weighted down these trees so much that they've fallen off. El peso de la nieve en particular dañó la red eléctrica en más de 20 estados, dice la reportera. Aunque ha vuelto a salir el sol, las cancelaciones de vuelos desde el sábado han provocado un efecto en cadena pocas veces visto. Miles de vuelos siguen siendo cancelados o retrasados, incluso este martes en todo el país. Muchos viajeros continúan siendo varados como David de Rico, personas que tenían bodas, reuniones familiares, entrevistas de trabajo o viajes planeados. Todo tendrá que esperar. Just had a little family reunion out here and then we were supposed to leave yesterday morning and then we couldn't leave until I think we're boarding today at 5. This is the connecting flight. El drama de estas personas es la incertidumbre en los aeropuertos porque aunque la tormenta ya pasó, las aerolíneas siguen teniendo problemas, sobre todo de logística y recursos para retomar las operaciones normales. The information is not really there, so we don't really know. It looks like Charlotte is supposed to warm up today, so we're encouraged by that. La esperanza de este viajero es que las temperaturas en lugares como Charleston puedan subir. Al mismo tiempo, las sensaciones térmicas peligrosas y las temperaturas muy por debajo de lo normal podrían continuar hasta principios de febrero. Por ejemplo, aquí en la capital de Estados Unidos, hoy registrará Washington la temperatura más fría en décadas, menos 17 grados Celsius, mientras preocupa que una nueva tormenta brutal podría golpear nuevamente el país este fin de semana. Néstor. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Mi gente, ¿qué? Yo soy Cheito y volví a Blog Deportivo. ¿Qué dijeron? ¿Me van a perder? No, señores, aquí de 2 a 4 nos vemos de lunes a viernes en el canal de YouTube. El gobierno está ejecutando
un increíble plan escoba. Están despidiendo a decenas, si no centenares de funcionarios dentro del gobierno, apenas a 4 días de que comience la vigencia de la Ley de Garantías, que obliga, que les impone en el gobierno no tocar la nómina y, por supuesto, no contratar. Son de momento 160 personas despedidas en las últimas horas, inclusive un legendario diplomático de la Cancillería colombiana, para contratar, por supuesto, que es de lo que se trata todo esto. Los despidos son fundamentalmente en la Cancillería, algo más de 130 personas, y en el DAPRE, en donde anoche notificaron el despido de 30 personas, para darle puesto, por supuesto, a la gente más cercana al petrismo. En el DAPRE, la nueva directora se llama Nora Janet Mondragón. Barrió declaró insubsistentes 30 funcionarios, incluidas madres cabeza de hogar, personas que estaban en condición de incapacidad, trabajadores sindicalizados, conductores, la jefe de prensa e inclusive trabajadores protegidos por ley porque estaban a poco tiempo, meses, de pensionarse, violando inclusive una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que crea un fuero inclusive para quienes ya tienen el número de semanas cotizadas. Quienes están a menos de 3 años de pensionarse no pueden ser tocados ni en empresas públicas ni en el sector privado. Recrudece pues la guerra comercial con el Ecuador y ahora será efectivamente un 900% más caro transportar el petróleo colombiano a través del país vecino. Último episodio de una guerra que golpea a esos 12.000 barriles diarios que se mueven y transportan por el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, con una extensión de 497 kilómetros que atraviesan la cordillera de los Andes desde el lago Agrio en la provincia de Sucumbíos y hasta el terminal marítimo petrolero Balao y la refinería Esmeraldas en la ciudad costera de Esmeraldas en el Ecuador. Un oleoducto que opera Petroecuador, que es el equivalente a Ecopetrol y que desde el año 2013, desde octubre del año 2013, ha transportado más de 46 millones de barriles de petróleo colombiano gracias a un acuerdo binacional o que firmaron ambos países en febrero de ese año del 2013 que fijó en $3.40. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 27 minutos, información económica en Mañanas Blue. Además de confirmar la salida de su presidente Orlando Velandia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está negando que su retiro esté relacionado con el proceso de cesión de un bloque de gas llamado Sinú 9 en Córdoba, que ha estado marcado de polémicas y controversias a la petrolera francesa Maurel & Prom, proceso avalado por esta agencia a finales del año pasado y que tuvo varios señalamientos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dice que su renuncia obedece exclusivamente a las dinámicas propias y a la autonomía del gobierno nacional en el ejercicio de su función nominadora. Agrega que esta situación no guarda relación alguna con la aprobación de la cesión de este bloque llamado Sinú 9. Apertura de mercados con un dólar alcista en Colombia, pese a que en el mundo está cayendo. Precio de apertura, 3.699 pesos, muy cerquita a los 3.700 pesos, aunque se ha desinflado un poco durante los primeros 28 minutos de negociación. Cotización promedio a esta hora, 3.680 pesos, subiendo 4 pesos frente al cierre de la jornada anterior. 8 de la mañana, 28 minutos. Víctor, el doctor José Félix Laforí es el presidente de FEDEGAN, fue fundador y militante del Partido Centro Democrático, del que hoy está anunciando que él y su esposa se quieren retirar. Su esposa es la ex candidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal. Doctor Laforí, buenos días. Hola Néstor, muy buenos días. ¿Dónde se encuentra en este momento? Saliendo de la feria de Gulf aquí en Dubái. ¿Dubái? Dubái, sí. Vale. Con frío además. Vale. Está añorando la temperatura de Bogotá, me imagino. Pues es noticia de Dubái. Sí, claro, por supuesto. Sí, en Dubái. Sí. En Dubái no suele ser frío, ¿no? ¿Cierto? Esa es la noticia. Sí. Esa es la noticia. Yo estaba aquí en 50 grados, pero ahora está a 8 o 9 grados. Vale. Doctor Laforí, quisiera pedirle una explicación para los oyentes de Blue Radio de por qué usted y la doctora María Fernanda Cabal, deciden renunciar a su militancia en el Centro Democrático y armar tolda aparte, armar rancho aparte, pidiendo la decisión del partido. Una precisión antes, Sí, Néstor, cuando me llamaste ayer,
que me hiciste una serie de preguntas y tuviste la cortesía de hacerlo off the record. Yo fui el primer sorprendido con la filtración de la carta, por una razón elemental. Por la carta, quien la lea tiene que sacar una conclusión. Si bien queremos irnos, no queremos hacerle daño al partido. Si hubiéramos querido hacerle daño al partido, la carta la hubiéramos filtrado antes de la convención. La carta se filtró el lunes, cuando usted me llamó a propósito de unos trinos que estaban corriendo allí. Yo estaba totalmente por fuera de conocimiento del tema, pero evidentemente nosotros no filtramos la carta. Quien lo hizo con una intencionalidad. Supongo que creyeron que yo me iba a quedar como quietecito, pero evidentemente cuando tú eres capaz de escribir una carta con 32 puntos que son suficientemente claros con respecto a los motivos que tenemos para decirle al partido no tenemos espacio y permítanos escindir un pedazo del partido, evidentemente lo queríamos hacer en una relación de buen entendimiento con el partido, cosa que finalmente no se pudo, como me ha tocado salir a precisar muchos temas que la opinión pública merece conocer. Sí. Doctor Laforie, ¿usted cree que el daño al partido, el daño a la candidatura de Paloma Valencia, se lo hace publicar la carta o se lo hace la rebelión que ustedes están encabezando dentro del partido? A ver, muy sencillo, es que desde el 15 de noviembre, cuando se postuló a Paloma, hemos mantenido un contacto permanente con el partido. Le hemos dicho al partido exactamente qué pensábamos sobre lo que acababa de suceder. Pero es más, cuando tengo 32 puntos en esa carta y otros más que no los quise incorporar, era precisamente para hacer un recuento pormenorizado de lo que fue un proceso en donde el partido poco hizo por darle orden, es decir, por tratar de encauzar los procesos internos. Porque evidentemente aquí hay muchos que han jugado con el nombre del partido, han jugado con el nombre del presidente Uribe, tratando de sacar adelante candidaturas que están por fuera del partido. Y nada pasó. Usted recordará también lo que terminó pasando cuando el partido finalmente toma la determinación de contratar a Atlas Intel y cómo los asesores de Miguel Uribe Londoño, Lester Toledo y compañía terminan ofreciéndole un contrato a Atlas Intel justamente cuando ya estaba en marcha el contrato que... Doctor Laforie, déjeme hacerle ahí un pequeño paréntesis. Ustedes tan de derecha, usted y su esposa, porque la carta va en plural, tan de derecha, tan antipetristas, ¿no ha tenido en algún momento la sensación de que el gran ganador en esta pelea que ustedes están armando es el candidato del presidente Petro? No, lo decimos con claridad, vamos a acompañar a Paloma en la consulta. Y después podríamos acompañar perfectamente a Abelardo Esprella. Entonces, ¿por qué resulta que vamos a favorecer a Cepeda? Aquí nadie se va a mover a apoyar a Cepeda. Es que lo tenemos totalmente claro. Entonces yo creo que esa deducción o esa consecuencia no se va a dar. Lo que está. Pero debilitar como están debilitando ustedes el nombre y la candidatura de su partido, de Paloma Valencia, ¿no es favorecer a sus rivales? No, bueno, pues probablemente sí, pero del centro derecha. No justamente del centro izquierda. ¿O usted ha sentido que hay algún coqueteo o alguna actitud nuestra que pueda de alguna forma ser interpretada en favor de Claudia López o de Fajardo o de el señor Cepeda? Quien estuvo en ese juego era el presidente Uribe. Lo he escuchado a usted más elogioso de Cepeda que de Paloma Valencia. No es cierto, Néstor, no es cierto. Yo tengo por Paloma una gran admiración. Por eso es que la vamos a acompañar como lo dice la carta.
En cambio, quien estuvo en el plan de Fajardo a Abelardo era Uribe, que varias veces le dije, presidente, usted crea en lo que estamos haciendo. Usted tiene 3 mujeres que se han batido aquí. Entonces, ¿para qué usted vende panelas ajenas cuando tiene buenas panelas en casa? Que es un término muy paisa. Sí. No se acuerda, el país sí se acuerda de Abelardo a Fajardo. De Abelardo a Fajardo, sí, eso lo dijo en su momento el expresidente Álvaro Uribe, estando en desarrollo la encuesta del Centro Democrático. Pero a propósito de lo que le plantea Néstor, doctor Laforí, estoy leyendo unas palabras suyas ayer en entrevista con la revista Semana sobre Iván Cepeda. Y decía usted, Iván Cepeda es un actor político convencido de sus ideas, como lo soy yo o como lo es María Fernanda. Es una persona que su trasegar político da cuenta de que ha estado muy cerca de una izquierda activa. Es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias. Yo respeto mucho a Iván Cepeda y creo que en caso de que llegue a la presidencia, haga cosas, no cabe la menor duda en la dirección de lo que él siempre ha pensado a propósito de la sociedad del Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos a propósito de la sociedad del Estado es distinto. De pronto hay muchos temas en los cuales no tendremos una postura parecida, pero dice usted que con quien más hablaba y con quien más tenía una relación permanente era con Iván Cepeda. Eso no se puede interpretar eventualmente, como lo estaba planteando Néstor, como una posibilidad de que incluso se hable mejor del candidato del continuismo que de la candidata del uribismo. No, porque me preguntaron exactamente por Iván Cepeda. Ahora, yo le hago una pregunta. En Colombia vienen hablando mucho sobre los temas de la polarización y a nosotros nos cuestionaban porque éramos enemigos de la paz y porque etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que por cuenta del presidente Uribe, yo terminé participando de un proceso en el que de entrada sabía que no iba a salir bien, pero precisamente para poder destruir, acabar el mito de que somos enemigos de la paz. Es que, ahora, durante ese tiempo, yo conocí al señor Cepeda como conocí a otras personas también de la izquierda, izquierda radical. Y no puedo yo decir cosas diferentes a la que dije. Como cualquier persona que está en un escenario de la política. Cepeda nunca tuvo un acto del cual yo me pueda cuestionar la forma como actuó, al revés. Entonces tengo que decir la verdad. Es que la verdad no tiene por qué ofender a nadie. Si me pregunta por Paloma, yo le digo todas las calidades que tiene Paloma y lo aguerrida que ha sido a lo largo de 12 años de estar en el Congreso con María Fernanda y con Paola. Difícil parlamentarias como ellas. ¿Cuál es el lío ahí? No entiendo. No, pues le pregunto por una razón, y a esto va el punto. ¿Usted cree que sería mejor presidente Iván Cepeda que Gustavo Petro, por ejemplo? Sí, por ejemplo, sí creo. Y lo digo con franqueza. Sí. Y no tendría por qué no. Ahora bien, como lo digo también ahí en la nota que usted lee de Semana, él va a profundizar las reformas porque él tiene una visión de Estado y sociedad que yo no comparto. Ni comparte María Fernanda, ni comparte mucha gente del centro y centro derecha del país, y mucho menos la derecha. Por consiguiente, estar próximo a un gobierno como el de Cepeda, pues no tiene ningún sentido. Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Él cree en una serie de razones desde el punto de vista político en las que yo no creo. Pero, por ejemplo, cuando vino el tema del secuestro, en las mesas de conversación, yo tuve respaldo de Cepeda frente al tema del secuestro. Y los comunicados de la delegación, como los del gobierno, fueron clarísimos con respecto al tema. Y no fueron enfrentamientos fáciles, porque en ese momento, como se discutió el tema antes de lo de Luis Díaz, yo tenía 5 ganaderos secuestrados, uno de 86 años.
Entonces no eran discusiones cualquiera. Pero mire lo Y curioso yo encontré... que es, doctor Laforie, mire lo curioso, se lo digo con respeto, lo curiosa que es la política. Termina esta entrevista con un elogio suyo, del cual yo estoy boquiabierto para hacer la confesión, hacia Iván Cepeda, y con un regaño público al expresidente Álvaro Uribe. No, señor, ni uno ni lo otro. ¿Cómo no? Me parece que usted está tergiversando completamente, claro que no. Es como si a mí me preguntan ¿y quién es Néstor Morales? ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. Y lo conoce en lo personal, sí lo conozco. Y doy una opinión totalmente contraria al Néstor Morales que yo conocí en una época. No tengo por qué darla. Me parece que faltaría la verdad. Pero como también usted está diciendo que no, usted recordará que me tomaron el pelo y en mi casa hubo un lío cuando me tocó aceptar estar en la delegación con el ELN. No solo porque decía María Fernández, sino también el lío que tenía con Juan José, que a veces trata de hacer cosas en lo político, cosa que le he dicho que él está en otro escenario en la vida. Entonces me ponían a dormir en el sofá y me pintaban con una almohada bajo el brazo. Muy bien. Ella tuvo una postura clarísima sobre el tema y Uribe con toda razón, y además me parece que lo que me dijo y lo que hice era lo correcto. Me dijo, es mejor estar en ese proceso de conversación con el ELN. Y estuve. Y usted durante 2 años leyó o escuchó una declaración mía que fuera contraria a lo que había dicho durante 6 años del proceso de Santos con la FARC. Nunca. Okay. Nunca. Doctor Laforie, ¿usted hace cuánto no habla con el expresidente Uribe? Desde el día, creo que 14 de noviembre. Okay. Día antes o 2 días antes, conversación que era bastante fluida. Sí, teniendo en cuenta, porque sé que era fluida, porque sé que eran cercanos, que hablaban con frecuencia, estas quejas y estas inconformidades que usted plantea en la carta alrededor del sistema de elección de Paloma Valencia, ¿usted nunca se las contó a él personalmente? Claro, ahí están en la carta. Y le hice serias advertencias. Y una que la pongo, de las tantas advertencias que hice, del 12 de agosto, cuando aún estaba la cámara ardiente de Miguel Uribe, a quien sentimos mucho lo que le pasó. ¿O no te acuerdas, Néstor, que quien mandó a asesinar a Miguel Uribe fue el mismo que mandó a asesinar a María Fernanda y a alguno de mis hijos que me tocó sacarlo fuera del país? Además, dicho no por mí, dicho por Duque y después ratificado por Petro cuando empezó la administración Petro, que nos invitó a los pocos días de estar en Palacio a una conversación con María Fernanda, cosa que me pareció un acto de gentileza o por lo menos de responsabilidad de él con una senadora por los datos de inteligencia, el mismo Sarko Aldinever. Es más, el día de la Cámara Ardiente, María Fernanda le entregó al embajador de los Estados Unidos y al senador Bernie Moreno una carta donde ponía de presente esos hechos. Señor Laforie. Entonces no. Pero volviendo a su carta, realmente a las conclusiones, quisiera detenerme en la primera conclusión, porque usted bien ha dicho, al expresidente Álvaro Uribe le contó sobre indicios, le contó sobre la sospecha que usted tenía, pero una cosa son indicios y otras cosas son evidencias o pruebas o certeza fáctica y moral de que se manipularon, se adulteraron los resultados para que Paloma Valencia fuera finalmente la candidata del Centro Democrático. ¿Qué pruebas le mostró usted al expresidente Uribe o qué pruebas tiene de que efectivamente eso ocurrió? Fácticas. Fáctica es que puedas probarlo. Yo presenté 6 derechos de petición y 2 insistencias. El país no puede olvidar que aquí lo que hubo fue una encuesta a lo que el mismo partido denominó colegio electoral. ¿Quién es el colegio electoral? Los militantes con dignidad dentro del partido, los miembros de las direcciones municipales, departamentales, nacionales y las credenciales, ediles, concejales. Por consiguiente, cuando se abrió el proceso, el partido entregó la lista de los 4.818 personas que iban a ser entrevistados. Y en consecuencia, todos
ellos y nosotros, cuando digo ellos, supongo que lo habrá hecho Paloma, Paola, se pusieron a llamar uno por uno en cada uno de los departamentos: hombre, ¿por qué no me das el voto? Y lo hicimos, y ahí tuvimos una contabilidad. Pero luego de los datos que dio la encuestadora, repetimos el ejercicio, y el ejercicio era muy sencillo. ¿Usted votó? ¿A usted lo llamaron? No. ¿A usted lo llamaron? Sí. ¿Por quién votó? Por fulano. Porque son personas conocidas, porque son personas cuya trayectoria en el partido es fácilmente identificable. No estamos hablando de una encuesta a gente anónima en las regiones. Dignatarios del partido, con credencial. Usted no sabe cómo vota Pedro o Juan cuando usted está dentro de una colectividad. Pues por supuesto que sí, porque usted ayuda a elegir los directorios municipales y los directorios departamentales. Entonces, cuando digo fáctica, es eso. ¿Qué me hace falta para demostrarlo? Que me entreguen la información, que no me la han entregado. El día que me la entreguen y ellos me comprueben a mí, por el contrario, que estoy equivocado, llamaré a Néstor Morales y le digo: Néstor, mira, ¿te importa darme 2 minutos a decir me equivoqué, falté a la verdad, o hice precisiones que no se correspondían con los hechos? No, yo no he hecho una cosa a la loca. Yo el 15 de noviembre no salimos ni ella ni yo a decir nada. Nunca quisimos hablar sobre este tema. Tramité con respeto y con responsabilidad, como miembro de la dirección del partido, mis inquietudes al partido, primero de manera verbal, conversada, y después con derecho de petición, y nunca dejé de tener una relación armoniosa con el director del partido, el doctor Gabriel Vallejo. Vale. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es, dime. No, le quería hacer le quería hacer una pregunta final. Con todo esto que usted ha dicho, por supuesto, solo queda una duda en el aire, y es ¿para dónde van? Usted me dice queremos apoyar a Paloma, pero pues Paloma después perderá o ganará. En algún momento ustedes quieren la decisión para llegar a dónde, a qué candidato, a qué casa. Post elecciones. Ya la suerte está echada. Las elecciones del 8 de marzo, la otra es el 31 de mayo. Aquí no hay chance de nada. Pero María Fernanda, que supuestamente es de extrema derecha, ella dice que es de extrema coherencia, tiene derecho a formar una agrupación política que puede tener o no éxito en el futuro, tratando de tener gente que piense como ella, o que ella interprete lo que piensa, como ha sucedido en otras partes, como sucedió con Cast, como está sucediendo con Abascal, como sucedió con la Meloni, y como sucedió con muchas otras personas que, tachadas de extremas, terminaron abriéndose un espacio en sus países y en sus sociedades porque interpretan el sentir de unos ciudadanos. Eso es lo que ella quiere. Ok. A propósito, déjeme plantearle una duda personal que tengo desde ayer. Siendo ella como es, que es valiente, que es frentera, ¿usted por qué habla por ella? Porque ella es la gran callada en todo esto. Y sale el esposo, le pido que me aclare esta inquietud, a hablar de nosotros, si la política y la dirigente política es ella. Pero tú no te puedes olvidar que yo soy fundador del partido, ni te puedes olvidar que yo soy miembro de la dirección nacional del partido, ni te puedes olvidar que yo he mantenido una interlocución en los temas políticos, porque contrario a lo que mucha gente le gustaría, que los gremios no se metan en política, yo siempre he estado al frente. Pero tampoco en los temas que yo creo que afectan. Me puedo olvidar de que ella es una mujer empoderada, que tiene voz propia. Claro, que era candidata presidencial hasta hace 20 días. Pero quien presentó los derechos de petición fui yo, no ella. Y quien tenía que responder por los reclamos que le hacía cortésmente al partido soy yo. Ya ella tendrá que decirlo en su momento lo que tenga que decir. Pero por lo pronto quien tenía que salir al corte era yo.
porque fui yo el que hice los derechos de petición. Es más, cuando me dijo uno de los asesores, no, pero ¿por qué no firman los derechos de petición otra persona? Y yo, no, lo firmo yo. Es que el partido me tiene que dar a mí explicaciones, al margen de que María Fernanda sea o no mi señora, porque yo soy miembro del partido y fundador del partido. Y no es la primera vez que pasan cosas que no han tenido después suficiente claridad ante la opinión. Vale. José Félix Laforí desde Dubái esta mañana hablando sobre la renuncia, sobre la ruptura con el Centro Democrático. Doctor Laforí, gracias, muy amable. A ustedes, Néstor, buen día. Sí, señor. Son las 8 de la mañana, 50 minutos. ¿Quedaron disipadas, María Consuelo, sus dudas sobre la firma de la carta? Claro que no. Claro que no, me parece que el error se profundiza, porque es que además cuando uno vuelve a la carta, todo es en plural, como si no existiera una cédula por cada una de las personas. No queremos, apoyaremos, no queremos continuar en el centro, merecemos una salida digna, esperaremos. Perdón, esa es la candidata a ser presidente de Colombia, la que habla en plural, su marido por ella. No, a mí no me queda claro, Néstor, pero me queda aún más grande el interrogante de si esta entrevista no es la antesala para que el doctor Laforí se entregue a la candidatura de Iván Cepeda, porque es que los halagos y la forma elogiosa como se refiere a él, en contraste con todo lo que habla del Centro Democrático, me dejó impactada. Se lo pregunté, María Consuelo, pero es decir, no creo que la señora tan de derecha María Fernanda Cabal y el señor tan de derecha José Félix Laforí vayan a terminar en la candidatura del petrismo. Pues sería muy raro, sería un acto de giro político, como no hemos visto, es decir, de los muchos ejemplos que hay en la historia. Pero vimos la misma entrevista, ¿no? Sí, con de este travestismo supuesto político, sismo, esto me costaría trabajo. Señor con Álvaro. este supuesto sismo yo no creo que va a pasar nada. A Uribe no creo que le importe mucho porque él tiene dos candidatos, De la Espriella y Paloma. No le preocupa que Cabal apoye a De la Espriella en primera vuelta, al contrario, yo creo que le sirve para que no se perciba que el uribismo abandonó a De la Espriella. Si Uribe no hubiera amparado a De la Espriella, este sería un candidato relevante, nunca habría subido en las encuestas. Si lo abandonara ahora, no tendría posibilidad de pasar a segunda vuelta. Si llega es por apoyo de Uribe, siendo el candidato de Uribe. La candidatura de Paloma es distinta. En la consulta tiene un propósito claro. Uno, terminar de anular a la centroderecha, quedarse con la centroderecha que se entregó al uribismo y lo viene haciendo desde hace 20 años. Pero déjeme terminar esta frase que es la más importante. Del expresidente Uribe para cambiar todo el ajedrez político, algo así le entiendo. No está cambiando nada. Él tiene dos candidatos. Yo creo que él cree que el que puede ganar es De la Espriella. Y lo que busca con la candidatura de Paloma, sobre todo, porque sabe de política, es diluir el apoyo del centro a Sergio Fajardo. La candidatura de Paloma no es contra De la Espriella, después los va a unir, es contra Fajardo. Si Fajardo llegara a estar muy alto en las encuestas antes de primera vuelta, algo hace para unir esas dos candidaturas. Fajardo pero no esto va en que esa tiene consulta. que ver con esta carta. O sea, lo que supuestamente usted dice que tiene dos caballos en la carrera, ¿qué tiene que ver con esta división? Esta tiene división todo que ver. Solo debilita cualquier persona. No debilita nada. Por supuesto porque que igual el Centro Democrático va a estar uno con Paloma y otro con De la Espriella. Uribe tiene dos candidatos. Toda la derecha está libre para votar por Paloma en marzo. En segunda se divide y Uribe mirará. Si Fajardo amenaza con llegar a segunda vuelta, pues los une. Y si no, trata de hacer el 2-3. Pero yo no creo, Néstor. Esto está pasando porque Uribe maneja todos los hilos y esto no le quita un pelo a Uribe. ¿Qué es el 2-3, Álvaro? Discúlpeme que no entendí. Pues tratar de llegar con De la Espriella de segundo, que pase a segunda vuelta y que quede tercera Paloma. Bueno, esto pero Néstor, mire, yo francamente a un plan de altísima ingeniería electoral. Sí, pero yo no creo. Álvaro. Pero bueno, yo creo que aquí hay mucho más. Opiniones, inclusive teorías de la conspiración. Señor Andrés. Yo creo que aquí hay mucho más que mecánica y estrategia electoral, Néstor, porque mire, yo he venido viendo, y fue lo primero que se me vino a la mente cuando supe ayer esta noticia, he venido viendo, sobre todo en redes sociales, diga usted de unos 2 años para acá, mucho movimiento entre gente de la derecha, sobre todo entre gente joven,
que no se sienten ya representados por el uribismo y no se sienten representados por el Centro Democrático. Curiosamente les parece blando, les parece que es insuficientemente de derecha, les parece que es muy tibio, para usar la expresión popular aquí. Mire lo que mencionó José Félix Laforie en su intervención. Ejemplos internacionales: Abascal, Kast, Giorgia Meloni. Abascal es Vox en España, ¿no? Vox en España. De la derecha más derecha. Claro, todos son casos de gente que ha militado en la derecha, pero que en un momento dado siente que la derecha está demasiado centrista y empiezan a apartarse y, como decimos acá, armar rancho aparte hacia la derecha. Yo creo que más allá de temas de mecánica y estrategia dirigidas al 8 de marzo o al 31 de mayo, aquí también está pasando eso, y yo creo que María Fernanda Cabal siente que ella es la líder de ese movimiento y por supuesto, como ella no está en el tarjetón, probablemente a quien termine canalizándose ese apoyo sea Abelardo de la Espriella. Pero es una buena observación, Andrés, María Consuelo. Al final de cuentas se trataría de que están haciendo la derecha extrema en Colombia. Y es posible. Imagínense una derecha extrema a la que le quedó chiquito el uribismo. Puede ser el fenómeno de Abelardo de la Espriella. Claro, pero la pregunta es si Abelardo de la Espriella los va a recibir, porque ya se demostró que Abelardo de la Espriella no quiere resentir a Álvaro Uribe y lo demostró cuando le comunicó el tema de Miguel Uribe Londoño. O sea, la pregunta de que ellos quieran irse para allá es una pregunta o es una cosa. La otra es que Abelardo los reciba, porque Abelardo prefiere el apoyo de Álvaro Uribe a molestarlo para recibir a María Fernanda y a José Félix. Si no pasa Paloma Valencia a la segunda vuelta, pues obviamente la derecha, el uribismo, se irá con cualquier candidato que no sea Iván Cepeda. Pero todas las afirmaciones yo creo que son ciertas. Y no son excluyentes la una con la otra. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo que evidentemente Abelardo de la Espriella no va a hacer nada para molestar al presidente Uribe. Ayer, por ejemplo, alguien me decía que María Fernanda Cabal quería ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Pues en estas circunstancias en las que está ocurriendo esto, eso no me parece vía posible, porque efectivamente supondría pues una ofensa contra el expresidente Uribe. Entonces, pues no me parece que ese resultado sea posible. No, pero ante todo, pregúntele qué le sumaría a María Fernanda Cabal a Abelardo de la Espriella. Si la figura del vicepresidente está... No, pero está para sumar algo. Y históricamente los vicepresidentes llegan con algo nuevo en el morral. Suma una división del Centro Democrático. Porque pues Abelardo se supone que no tiene el Centro Democrático, aunque claro que hay muchas figuras del Centro Democrático o que estuvieron en el pasado en el Centro Democrático que están allá en esa campaña. Entonces pues el Centro Democrático ya está dividido entre Paloma y Abelardo, pero no lo está formalmente, y en este caso, digamos, formalizaría esa división. Pero estoy de acuerdo, digamos, en la afirmación de María Consuelo, como estoy de acuerdo en la afirmación de Andrés, de que muy probablemente el cálculo en realidad de José Félix Laforie y de María Fernanda Cabal es pues abrir otro partido más de derecha que el Centro Democrático, como en efecto ha ocurrido en muchas partes del mundo con éxito, entre otras cosas porque esos partidos de ultraderecha comienzan además chiquitos, Alemania, y van creciendo, Chile, y van creciendo, y van creciendo. Por supuesto, ninguno ha logrado llegar al poder en un país muy grande, pero pues hoy tienen el 15% de intención de voto o el 20% de intención de voto. En Alemania están cerca, Héctor. Y eso, sí, varias veces en Estados Unidos va a llegar alguno. Tienen por segunda vez la presidencia. A ver, Héctor, solo le hago una pregunta. Dice usted que ningún país muy grande. ¿Estados Unidos no le parece un país grande? Gobernado Estados por un Unidos señor... ganó el Partido Republicano, no abrieron otro partido. No, el ala más de derecha. Es de lo que estaba, Reino Unido. Reino Unido estábamos hablando era de abrir otro partido, que era es otro fenómeno distinto. Jugaron dentro de los partidos tradicionales. No, pues es que llegan allí. De lo que estábamos hablando es de que hay una escisión o una división de un partido de derecha. El ejemplo... Y eso no ocurrió en el Partido Republicano, sino al contrario. No, sí ocurrió en el partido republicano. El ala de derecha se tomó el Partido Republicano. Sí, y lo mismo que el señor... distinto.
El señor. Pero es que de lo que estamos hablando, Néstor, es de la posibilidad de que se escinda un partido de derecha, que sea más de derecha. El Vox, pues evidentemente tiene origen en el Partido Popular de España, para poner solo un ejemplo, y así podríamos poner decenas de ejemplos de partiditos de extrema derecha que surgieron de la derecha más tradicional y que han ido creciendo. E insisto, ninguno ha llegado todavía al poder, pero Todavía claro, no, sí. algunos están incluso participando en coaliciones Pero o el cosas escenario, de ese estilo. el escenario es parecido. parecido. Adentro, el germen surge dentro de un partido tradicional, llámese los Tories británicos, el Partido Republicano en Estados Unidos, el uribismo en Colombia, y de allí sale, ese es el germen de partidos después mucho más a la derecha. Y me quedo 9 pensando puntos, en esto. señor Andrés. Me quedo pensando en la pregunta de María Consuelo, y yo creo que sí, efectivamente, irse contra Álvaro Uribe en este momento es una apuesta riesgosa, porque si bien es cierto que ese movimiento está naciendo, digamos, ese nuevo movimiento de derecha en Colombia, yo creo que por ahora Álvaro Uribe y el uribismo y el Centro Democrático, que además es un partido grande y organizado, siguen siendo la fuerza que comanda el sentir mayoritario de derecha en Colombia. No es ese sector que está haciendo esa ruptura. Puede que en el futuro lo sea, no lo sabremos, pero yo creo que por ahora, sobre todo en la circunstancia actual, en que la gente mira a la figura de Álvaro Uribe y que además el Partido Centro Democrático tiene estructuras, listas, organización, todo eso, por ahora creo que tiene la ventaja. En segundos, novedades de la otra orilla política, que también las hay. Estamos a menos de 40 días de las elecciones parlamentarias y de las consultas. Y desde este fin de semana estamos a 4 meses